Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El yugo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. El Señor hizo salir de Egipto a su pueblo y lo llevó por un camino seguro. El mar sepultó a sus enemigos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, unidos para celebrar juntos la Eucaristía de este modo, que se nos permite ahora poder encontrarnos para celebrar la fe que nos mantiene siempre unidos como comunidad. Vamos a unirnos especialmente por la salud de Elena Molina, también por la salud de Elena Sepúlveda. Y unirnos también en la acción de gracias por el cumpleaños de Elianita Herrera
y Laura Garrido, especialmente en este día que dan gracias al Señor por el don de la vida que les ha regalado y por ese don también que ponen al servicio de la vida de la iglesia y de la comunidad. Uniéndonos también a cada una de sus intenciones particularmente, con las que hoy queremos poner ante el altar del Señor cada una de nuestras súplicas, reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos perdón al Señor, reconociéndonos humildemente pecadores y confiando siempre en la misericordia que el Señor nos ofrece. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la resurrección humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Meditemos, hermanos, la palabra del Señor en este día viernes de la octava pascual. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de los creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefe de los pueblos y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor.
Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo el inocente reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó de tantos peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. A pesar de tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vamos prácticamente sumergiéndonos dentro de esta octava pascual y hemos venido escuchando cómo Pedro ha venido también dándonos o acuñando aquello que hemos venido escuchando durante los discursos de Pedro durante esta semana. Al que ustedes desecharon, al que ustedes hicieron matar, al que ustedes no quisieron aceptar,
hoy es la piedra angular. Es querer decir, en Él se asienta la comunidad de el resucitado. En Él se cimenta esa comunidad que también en el nombre de Cristo es importante que nosotros nos demos cuenta y lo afirmemos de tal manera que sin Él no hay salvación. Y es lo que hemos venido escuchando durante esta narración y especialmente la continuación, podríamos decir, del Evangelio de San Lucas, narrada en Hechos de los Apóstoles. Venimos escuchando a un Pedro distinto, a un Pedro que ya no es el Pedro que niega a Jesús ante la servidora del templo, la servidora de aquellos por el cual también reconocen a Pedro y niega a Jesús. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos ante un Pedro que es perteneciente a la comunidad del resucitado. Esto quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que el anuncio de la resurrección es un anuncio que transforma nuestra vida y nos llena de la presencia del Espíritu Santo. Por eso escuchamos ese discurso de Pedro. Por eso escuchamos también con esa afirmación de decir que en Él no hay otra salvación. Quien está cimentado en Cristo no puede vivir otra experiencia que no es verdaderamente el apremiante anuncio de que Jesús ha resucitado. Por eso Pedro se muestra con ese valor. Y ya no es el Pedro del final del Evangelio de Lucas, sino es el Pedro perteneciente a esa comunidad del resucitado. Queridos hermanos y hermanas, nos damos cuenta la importancia que tiene entonces lo que en sí es importante para nuestra propia vida de fe, la resurrección del Señor. En estos días nosotros tenemos que mantenernos en esa firmeza. En estos días nosotros tenemos que mantenernos en esa afirmación. En estos días nosotros tenemos que tener la capacidad de poder dar pruebas evidentes de que el Señor ha resucitado, de que el Señor verdaderamente resucitó. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la firmeza de nuestro testimonio, por la convicción en la profesión de nuestra fe, en la práctica que nos lleva a nosotros a poder dar testimonio siempre de que Cristo está vivo y ha resucitado. Por eso en esta realidad incluso nosotros tenemos que aprender a ver, como nos narra hoy el Evangelio, el relato de la aparición de Jesús. Es lo que hemos venido escuchando. Momentos que Jesús se aparece. Y se aparece en momentos y circunstancias que son evidentemente momentos y circunstancias que a nosotros nos generan una cierta incertidumbre. Nos damos cuenta cómo también este testimonio de fe que hoy hemos anunciado y que hoy se nos ha proclamado es verdaderamente un relato que nos quiere dejar claro una afirmación. Y esa afirmación a través de este relato teológico y este relato de la aparición como lo hemos venido escuchando durante esta semana, y si nosotros hacemos cuenta hacia atrás, nos damos cuenta cómo también en esta realidad Jesús se aparece a aquellos hermanos que a lo mejor están tristes, que a lo mejor han caído en ese derrotismo, que a lo mejor han caminado pero sin sentido. Hoy Jesús se aparece a los discípulos, aquellos que habían regresado a su vida cotidiana. Cómo es importante también reconocer que cuando nosotros añoramos nuestras historias del pasado, las redes se vuelven aquello que también el pueblo de Israel añoraba de Egipto, los ajos y cebollas. Se vuelve aquello que también nos hace volver a lo que cotidianamente hacíamos, porque Jesús no está con nosotros y tenemos ese sentido de pérdida. Es lo que dijo Pedro en el Evangelio.
Sobre todo especialmente cuando se dirige a los discípulos, dice, voy a pescar. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer algo para matar el tiempo, como puede pasar muchas veces en nuestra vida. Para no sentir este dolor que me agobia, voy a ponerme a barrer, voy a ponerme a hacer cosas, voy a poner a ordenar cosas, voy a hacer esto, para no experimentar ese sentimiento de vacío y de soledad que significa de que Jesús, a quien amamos y a quien anhelantemente queremos, no está con nosotros. Ese es el sentimiento de vacío. Pero hoy es tan importante que nos demos cuenta cómo Jesús se acercó, aunque no le reconocía. Ojo, y en esto tengamos mucho cuidado, de no saber reconocer a Jesús aún en nuestra vida cotidiana, en aquello que hacemos para mitigar esa ausencia, no poderlo reconocer. Porque en esto es evidente que Jesús se acerca para consolarnos. Se presentaba ayer ante la comunidad. Una comunidad que necesita tener siempre presente a Jesús. Se presentaba anteayer a los discípulos que iban de camino a Emaús. Se aparecía a María, la Magdalena, que lloraba desconsolada porque no sabían dónde habían puesto a su Señor. Se aparece para confirmar que también se cumpla aquello que de una forma u otra había anunciado a sus discípulos, pero que todavía no lograban comprender. Vemos cómo estos relatos de las apariciones de Jesús van siendo apariciones en distintos momentos o situaciones e incluso de nuestra vida personal. En nuestra comunidad siempre hay que reconocer a Jesús. En nuestro camino de la vida siempre tenemos que saber que Jesús camina a nuestro lado. En el momento del desconsuelo y del dolor, del sinsentido, poder reconocer y decirle, Maestro, ve, anuncia a mis hermanos que les precedo en Galilea. Ahí nos veremos. Y hoy, viernes de la octava de Pascua, nos damos cuenta cómo también se aparece a Pedro, a los demás discípulos que hoy nos enuncia muy claramente los que estaban con él en la pesca. Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. Se va al encuentro de aquellos que están volviendo a su vida cotidiana, a sus trabajos, podríamos decir, donde muchas veces nos cuesta reconocer a Jesús resucitado, porque encontramos carrerismos, porque encontramos confrontaciones con nuestros compañeros de trabajo, porque a lo mejor no somos capaces de poder reconocer también la importancia que tiene que en el trabajo encontramos un momento importante de la santificación de nuestra vida, que en eso que hacemos por ordinario se vuelve extraordinario cuando sabemos reconocer que Jesús va a nuestro encuentro. Y esta es la realidad especialmente que nos lleva a reconocer que Jesús está vivo. ¿Y quién es el que le reconoce? ¿Quién es el primero en decir, es el Señor? Es Juan, el discípulo amado. Ese discípulo que también ve en la pesca milagrosa este momento, sobre todo, una simbología que allí en el trabajo, ahí donde nosotros estemos, aún en esa realidad cotidiana de arreglar y desarreglar lo que a veces ya hemos arreglado, pero por no y por matar el tiempo lo volvemos a hacer, es reconocer la misión y el envío que hace el Señor. Qué importante es la simbología en este relato. Y sobre todo, esa práctica de Pedro, que no le reconoce, pero sí cuando le dicen, es el Señor, corre, se echa al agua, dice, se vistió, se ciñó la túnica, dice el Evangelio. Ese signo especialmente del liderazgo de Pedro es esa necesidad, podría decir yo, esa avidez de querer estar con el Señor, y sale a buscar a ese Señor que tanto ama.
que tanto quiere, que todavía seguramente estaba experimentando el dolor de esa traición. Pero cuando le dicen es el Señor, se ciñe la túnica, se tira al agua y va al encuentro de su Señor. Esa misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros, queridos hermanos, es necesario que nos demos cuenta, leyendo el Evangelio, que Jesús no nos deja solo. Releyendo el Evangelio se hace presente también en medio de nosotros. No estamos solos, se hace presente en medio de nosotros y nos damos cuenta que sin Jesús la vida se pierde la alegría. Sin Jesús nosotros nos damos cuenta que todo es gris, no tiene color. Con Él todo es distinto. Y es lo que vemos hoy en este relato de la aparición de Jesús. Con Él todo es distinto. Querida hermana y hermano, con Él todo es distinto. Y ojalá que nosotros pudiéramos repetir esto en cada momento de nuestra vida. Con Jesús se experimenta la alegría, pero soy consciente que tengo una misión. Y esa misión tengo que llevarla con alegría. Que he sido enviado por Jesús. Que ese signo de poder compartir el pan y el pescado sea para nosotros el signo de ese encuentro con Jesús en cada Eucaristía. Que cuando tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar para celebrar juntos la Eucaristía y podamos superar estos medios que nos han hecho tanto bien y nos mantienen verdaderamente unidos, pero que verdaderamente a través de la comunión espiritual se hace vida en nosotros lo que celebramos, es importante que nos demos cuenta que en esa soledad que aún podemos experimentar en este momento, en esa realidad que enfrentamos por el dolor que tengo de no poder ir a visitar a mi familia, de no poder ir a ver a mi madre que está en una residencia de ancianos, ese dolor que puedo experimentar hoy, tiene que ser el eco de decir, no estoy solo. Y saber que no estoy solo, es que también el Señor está con aquella persona que yo amo y que tanto quiero. De saber que Él se hace presente en medio de mis realidades, aún cargados de pesimismos, que hay que tener una actitud ante esta realidad positiva. Y especialmente saber que con Él nosotros encontramos la alegría y no todo es gris, sino tiene su color especial. Por eso yo les invito hoy, queridos hermanos y hermanas, con Jesús todo es distinto. Con Jesús verdaderamente nosotros alcanzamos la verdadera gracia de sentirnos plenamente realizados como cristianos. Que tengamos la firmeza de Pedro y decirnos, en Él está todo que nosotros encontramos. En Él alcanzamos la salvación plena, porque aquel que ustedes hicieron matar, aquel que ustedes no quisieron aceptar, se ha convertido en mi vida, en ese sentido esencialmente importante, porque está conmigo, porque le puedo reconocer, porque es el Señor de mi vida. Ojalá que en este día que celebremos esta Eucaristía y podamos unirnos durante el día con esta celebración, nos renovemos en ese entusiasmo. Las apariciones de Jesús tienen un objetivo esencial y es restablecernos en la relación con Él. Ojalá que nosotros también nos dejemos restablecer en esa relación con Él y no nos dejemos nublar la cabeza por el pesimismo, por hacer aquello que sabemos hacer, porque sin Jesús nuestra vida no tiene sentido. Que esta Pascua nosotros podamos descubrir a ese Jesús que nos hace vivir este paso tan doloroso que estamos experimentando ya prácticamente un mes y varios días de este aislamiento. Un mes que no tenemos esa experiencia de poder recibir a Jesús y interiorizarme en Él. Ojalá que después de pasar todo esto, sean muchos los que vuelvan a Jesús. Sean muchos los que también
en nuestra forma de relacionarnos con Él, seamos capaces de volver con más fuerza, con mayor entusiasmo, renovados especialmente. Porque hago también mías esas palabras que nos dirigía nuestro arzobispo el día que tuvimos el encuentro sacerdotal el Jueves Santo. Decía, pidamos para que la iglesia no vuelva a la normalidad, sino más bien vuelva a la novedad que nos abre a hacer de nuestra iglesia una nueva iglesia con mayor liderazgo, con mayor responsabilidad, mejor entrega, porque la palabra de Dios nos viene dando el consuelo, nos viene dando las pautas, nos viene llenando de ese gozo y de esa alegría que nos hace vernos como verdaderos comunidad de Jesucristo resucitado. Que María, nuestra Madre, nos acompañe siempre, interceda por nosotros, nos consuele en nuestras realidades de dolor, aún incluso de los sinsentidos que nos toca vivir, porque los vivimos. Y eso evidentemente no podemos obviarlo. Pero sabemos que el Señor viene a nuestra vida y no estamos solos. Él está con nosotros. Él camina a nuestro lado. Apoyados en Cristo resucitado, fundamento de nuestra fe, para dirigirnos al Padre presentemos nuestra oración. Para que toda la iglesia sea portadora con sus obras y su doctrina de la verdad de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de las naciones sepan orientarlas por caminos de paz y de justicia, buscando siempre lo que conduce verdaderamente al bien completo de los hombres, roguemos al Señor. Para que el misterio de Cristo, muerto y resucitado, ilumine y transforme nuestro mundo, angustiado por el odio, las dudas y la muerte, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los impedidos y cuantos sufren sientan la ayuda y consuelo del Espíritu de Jesús, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, quienes nos unimos a través de esta transmisión de la Eucaristía y quienes durante el día se unirán a ella, vivamos la realidad de la Pascua renovados por la gracia del Señor resucitado y llevemos a todos nuestros hermanos al amor y la paz. Roguemos al Señor. Oremos de manera especial también por nuestros hermanos enfermos, aquellos que están padeciendo con esta terrible enfermedad, para que el Señor les consuele, les dé la fortaleza, la ayuda necesaria y su confianza se haga efectiva, para que también por sus familias, por sus familiares, por todos nuestros amigos, aquellos que nos piden que recemos por ellos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, por la salud de Elena Molina, de Elena Sepúlveda también, y unidos a la acción de gracias por el cumpleaños de Eliana Herrera y Laura Garrido, para que el Señor les bendiga y les conceda siempre el don de su amor. Roguemos al Señor. Ahí donde nos encontramos, presentemos nuestras súplicas e intenciones a nuestro buen Padre Dios. Padre de misericordia, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo, renuévanos por su misterio de muerte y resurrección, y concédenos lo que te hemos pedido, llenos de confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, realiza en nosotros, por tu bondad, lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y las fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares don Cristian y don Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán y San Bruno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza, dirijámonos a nuestro Padre con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora intercambiamos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Uniéndonos especialmente a todos y cada uno de ustedes, hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, para saber que Él está con nosotros, para saber que Él se acerca también a nuestras propias particularidades existenciales, podemos quedar en la paz del Señor. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, rezando el Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por su intercesión de la Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.